Bueno, vamos a comenzar con la clase número 1, donde vamos a presentarles el manual de normas de aplicación para el dibujo técnico. Este es un documento que está subido en la plataforma, en el anexo de bibliografía. Bueno, y es un manual donde se incluyen las principales normas para el dibujo técnico, ¿sí? Hay algunas que las vamos a ver puntualmente que no están en este manual cuando lleguemos a la lámina 6 de el croquis civil. En esta primera clase vamos a ver las normas 4502 de líneas, la 4503 de letras y números y la 4504 de formatos, elementos gráficos y plegado de láminas. Bien, vamos a ir a la norma 4502. Antes de esto me gustaría hacerles un pequeño resumen o una pequeña explicación de lo que es una norma. En la ingeniería una norma es un documento que expresa los criterios a utilizar en una determinada actividad, en alguna determinada temática, ¿sí? Hay para dibujo técnico, así como hay para, por ejemplo, soldadura, para el diseño de equipos, como por ejemplo los aparatos sometidos a presión. Bueno, hay un montón de normas para un montón de áreas de la ingeniería que son las que establecen aquellos criterios a tener en cuenta para el trabajo en la ingeniería, ¿sí? Bueno, la idea de una norma es unificar todos los criterios al nivel más alto posible, es decir, más grande posible. Las normas IRAM de dibujo técnico están dentro del Instituto Internacional para la Estandarización, que es el ISO, con lo cual nosotros estamos viendo en las normas IRAM de dibujo técnico las mismas normas de dibujo técnico que se utilizan casi de manera internacional, ¿sí? Por ahí en muy pocos países del mundo puede llegar a haber alguna variación, pero en general en el mundo se utiliza, en todo el mundo, en todas las áreas de la ingeniería se utilizan estas normas de dibujo técnico. Bueno, tiene por lo general algún formato a cumplir, donde en el punto número 1 menciona cuáles son las normas de referencia o normas a consultar. Acá, como estamos en la primera, no hay ninguna que nos pueda servir de referencia para interpretar esta norma. Un punto 2 donde se establece el objeto, ¿sí? Cuál es la razón de la existencia de esta norma, ¿sí? En este caso es establecer las características de las líneas a utilizar en el dibujo técnico. Un punto 3 de condiciones generales, ¿sí? En este caso habla de los tipos de línea, la proporción de sus espesores. Acá hay un dato importante, un término importante, ahora les explico. Su aplicación serán los indicados en la tabla 1. Y ahí a continuación ya vemos la tabla 1. Fíjense que habla de la proporción de los espesores. No habla de los espesores, ¿sí? Sino de la proporción del espesor. Ahora vamos a entender qué quiere decir esto, porque puede parecer medio trabalengua. Bueno, la tabla número 1 establece distintos tipos de línea: A, B, C, D, E, F, G, H. Creo que continúa. No, hay una tabla 2. Donde tenemos una representación del tipo de línea, ¿bien? Una designación, cómo se llama. Por ejemplo, la línea del tipo A y la línea del tipo B son líneas continuas. Fíjense que no tiene ninguna interrupción. La línea tipo E es de trazos. Bueno, F tenemos la de trazo largo y trazo corto, la G también y la H también. El espesor, ¿sí? El espesor indicado en forma cualitativa. La línea de tipo A es un espesor grueso, la línea del tipo B es un espesor fino y la línea del tipo E es un espesor medio, por ejemplo. Y la G puede ser grueso y medio. Bien. Y la proporción. Y aquí viene
lo que les comentaba recién. Acá hablamos de la proporción del espesor. Esto quiere decir que si la línea del tipo A tiene un espesor de 0,5 milímetros, es decir, 5 décimas de milímetro, la línea de tipo B tiene un 20%, es decir, un 0,2 de la proporción de la línea del tipo 1, del tipo A, perdón. Es decir, que si aquí tenemos vamos a escribirlo, si aquí nosotros tenemos un espesor de 0,5 milímetros, aquí lo que vamos a tener es una quinta parte de eso, ¿sí? Un espesor de 0,1 milímetros, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando consultemos esta tabla. Es muy frecuente que digan que se interprete erróneamente esta tabla y que ante alguna consulta, alguna pregunta del docente, digan que la norma dice que en la tabla que la línea del tipo A tiene que tener 1 de espesor y 0,2 la del tipo B. En realidad esto es la proporción, ¿sí? El espesor es grueso, ¿sí? Porque fíjense que tiene una proporción del 100% o de un valor igual a 1, ¿sí? La proporción de la línea B, C y D es fina, es el 20%, una quinta parte, y la media es la mitad de este espesor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería 0,25, ¿sí? Si fuéramos a utilizar la línea del tipo E, estaríamos hablando de que tenemos un espesor de 0,25, ¿sí? Sacarlo para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Eso es muy importante que lo tengamos en este momento entendido, y a partir de aquí podemos continuar trabajando. Bueno, tiene una última columna donde se menciona la aplicación de cada uno de los tipos de líneas, ¿sí? Cuando nosotros representamos algún croquis, algún dibujo, vamos a decirlo por ahora, después utilizaremos mejor la palabra croquis, de algo de la ingeniería. Imagínense una pieza cualquiera, puede ser una llave de una cerradura, ¿sí? Estoy hablando no de una llave de una herramienta, sino de una cerradura. Nosotros vamos a dibujarla y vamos a representar con el contorno de la llave, del agujerito por donde pasa el anillito del llavero. Todo esos para nosotros son contornos y aristas visibles. Y depende de qué lado lo estamos viendo, ¿sí? Si de un lado o del otro a la llave, hay algunas muecas que están del otro lado de la llave, ¿sí? En el dibujo que estamos viendo. Bueno, esas líneas no las vamos a dibujar con el tipo de línea A. Bien, ahora vamos a ver con cuál. Después está la línea B, que se utiliza para la línea de cota y líneas auxiliares, rayados, contornos y bordes imaginarios, contornos de secciones rebatidas. Ya vamos a ver un poco qué son todas estas cosas, no se asusten por ahora. La línea del tipo E, ya de la B me salto a la línea del tipo E, que les voy a mencionar por ahí las más utilizadas. Para contornos y aristas ocultos, es esto que yo le decía. Las aristas que están detrás de la pieza que estamos dibujando, las hacemos con este tipo de línea de trazos. Por ahí, con este ejemplo pueda llegar a ilustrarles un poquito esta cuestión. Por ahí es muy común, algunas personas hacen este dibujo mientras hablan por teléfono o qué sé yo, y hacen un cubito, ¿sí? Un cubito así, ¿sí? Y ahí dibujaron las aristas visibles únicamente, pero la realidad es que este cubo, si yo lo voy a dibujar, tiene otras aristas, ¿sí? Que son estas. Y que generalmente quienes juegan a hacer dibujos, cuando hablan por teléfono o cuando están aburridos, no suelen hacer esto de las líneas así, simulando una especie de línea oculta, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos para las aristas visibles una línea del tipo A y para las aristas ocultas una línea del tipo E, ¿sí? Obviamente que yo aquí el espesor y a su proporción no la respeté porque estoy dibujando con un puntero de un mouse, con una aplicación que no está destinada para ese fin. Después tenemos líneas de tipo F,
que se utiliza para los ejes de simetría de una pieza, ya lo vamos a ver. Líneas del tipo G, que fíjense que es igual a la F, pero es un poquito más gruesa, para la indicación de cortes y secciones, que eso lo vamos a ver cuando estemos con las piezas mecánicas. Bien, pasemos. Bueno, esta tabla tiene por ahí algunas cuestiones que son un poquito más específicas para otro momento de la asignatura. Bueno, en el punto 3.4 vamos a tener acá alguna explicación de... vamos de vuelta a la tabla 1. Acá donde dice aplicación, ¿sí? Vamos a tenerlo de vuelta explicado aquí en el punto 3.4. ¿Qué dice? La línea continua A se utilizará para la representación de contornos y aristas visibles. La B se utilizará para la representación de líneas de cota, líneas auxiliares, todo lo que ya estaba expresado hoy en la tabla. La tabla es un buen resumen para que podamos entender y consultar en todo momento de la cursada, inclusive la norma, este manual completo de normas lo pueden consultar tanto en el examen parcial como en el examen final. Al fin de cuentas, una norma es un documento que el ingeniero va a utilizar en toda su carrera y no lo tiene que memorizar. Tiene que saber que existe y que nos da los criterios para trabajar, ¿sí? Con lo cual, es de gusto hacérselo estudiar si ustedes lo van a utilizar durante su vida profesional. Bien, y aquí hay algunos ejemplos de algunas figuras. Vamos a ver, por ejemplo, la figura número 1. La voy a ampliar bien grande para que se note un poquito la diferencia de espesores. Fíjense que esto es una especie de buje con algún reborde aquí en la punta, ¿sí? Digamos, imaginemos que es un caño, bien, algo hueco, que tiene, bueno, las aristas visibles. Estas aristas las voy a redibujar yo encima, algunas de ellas. Esta sería una arista visible, ¿sí? Aquí tenemos otra arista visible. Aquí tenemos otra arista visible. Y así, sucesivamente. Bien. Y después tenemos, fíjense que me está indicando que esas, con estas flechitas me está indicando que esas líneas son del tipo A, de línea continua, de contorno. Bien. Tenemos líneas ocultas de tipo E, aquí. Fíjense, es esta, que llega hasta ahí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y esta. Son del tipo E, de líneas ocultas, contornos ocultos que existen pero que no los vemos. Y después tenemos líneas del tipo A, líneas del tipo las líneas finas, como por ejemplo esta que hay aquí, hay un corte parcial, es como que le arrancamos un pedazo de la pieza para ver qué hay adentro. Y acá podemos ver que esta línea es del tipo A, es más gruesa que la del tipo E que venía adentro, porque se convirtió, al haberle hecho esa sustracción de ese pedazo de pieza, lo vemos como una arista visible, ¿sí? Después tenemos líneas del tipo B en el rayado este que tenemos aquí a 45 grados, que ese rayado se utiliza para representar un material, un relleno de un material cortado, ¿sí? Y por último tenemos una línea del tipo F como eje de simetría aquí en el medio, ¿sí? Voy a borrar todo lo rojo para que ustedes puedan ver la diferencia de espesores, ¿sí? Y ya que estamos también, fíjense que todas las flechitas tienen una línea del tipo B también finita. Ahora más adelante vamos a ver, esto tiene que ver por ahí un poco con lo que es acotación. Bueno, aquí tenemos algún otro ejemplo, ¿sí? Varias figuras más que pueden ser útiles para interpretar todas estas cuestiones. Vamos a checar el zoom. Y vamos a pasar a la norma 4503, la vamos a buscar. En la hoja 31, estamos lejos.
aquí. 4503. Aquí estamos. Bien. Fíjense que tienen el mismo formato, normas a consultar, el objeto de la norma, cuál es el propósito de esta norma, ¿sí? Las condiciones generales, algunas definiciones, posiblemente, alturas y espesores. Aquí nos dice, por ejemplo, que las alturas nominales de las letras y números de espesores optativos A y B serán los indicados en la tabla 1, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de eso. Habla de inclinación, de ancho, ¿sí? Es algo que ustedes pueden leerlo. Y bien, vamos a ver lo que dice la norma, ¿sí? Lo más importante de esta norma está dado en la tabla número 2, ¿sí? Y está dado en la figura número 1. Bien. Lástima que no están en la misma hoja, vamos a tener que estar salteando de una a la otra, pero así todo lo vamos a hacer. Fíjense, vamos a ampliar un poquito esta imagen, donde estamos viendo la figura número 1, y está indicada la medida, con una letra, de cada una de las magnitudes de esta letra, ¿sí? Fíjense, en la letra I de Iram tenemos dos indicaciones de medida. Esas dos indicaciones es lo que nosotros llamamos cota y que vamos a ver en la clase de acotación. Tenemos entonces la cota de la altura de la letra, que es H, y la cota del espesor de la letra, que es D. Entre la A y la M tenemos la cota A, que es la separación de las letras. En la E de aquí, de ejercicio, será, o de ejemplo, tenemos una cota indicada con la letra C, que es la altura de la letra minúscula, fíjense, y tenemos otra cota que no se bueno, la cota A que se repite entre la A y la M aquí, y la cota H que se repite entre la en I y en G, ¿sí? Es decir, todas las letras tienen la misma altura, las mayúsculas, y las minúsculas tienen también la misma altura. La otra cota que nos interesa es la separación entre renglones, ¿sí? Hago un pequeño paréntesis acá y les comento que los renglones no los dibujamos, ¿sí? Vamos a trabajar sin renglones, en hoja blanca. Toda la parte de dibujo técnico a mano va a ser en hoja blanca, sin renglones, sin regla. Para nada vamos a usar regla, para nada vamos a usar escuadra, para nada vamos a usar transportador y para nada vamos a usar compás. La regla ahora les voy a comentar en el único caso que lo vamos a poder usar cuando veamos la próxima norma, ahora en esta misma clase. Bien, entonces estos renglones tienen una separación igual a B y son renglones que nosotros tenemos que aprender con la práctica a respetarlos como si estuvieran dibujados. Esto es muy difícil al principio, pero con un poco de práctica uno va acostumbrando la escritura, ¿sí? Bien, recuerden entonces H, D, A, C y B. Vamos para la tabla y aquí tenemos los valores, ¿sí? Fíjense que dice, aquí estamos de vuelta con el tema de las proporciones, ¿sí? H es un valor que es la altura de la letra, ¿sí? Y ese valor depende de quién está dibujando, ¿sí? También de qué es lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, la altura de la letra mayúscula tiene una proporción tanto en el tipo de letra A como en el tipo de letra B del 100%, ¿sí? Volvamos a la imagen esta, ¿sí? Si le damos a este valor 5 milímetros, por ejemplo, de altura, todas las mayúsculas tienen que tener 5 milímetros de altura. Bien, la altura de la letra minúscula me está diciendo aquí que es 0,7 DH, ¿sí? Si yo le di 5 milímetros, ¿sí? Va a ser el 70% de eso, que son 3,5 milímetros de altura que va a tener la letra minúscula. La distancia entre letras, según el espaciado disponible, que era A, vamos a dar de vuelta la imagen, fíjense que es A aquí y aquí.
Es 0.14 en el formato, en el tipo de letra A, y 0.2 en el tipo de letra B. Bueno, aquí estamos hablando de 0,06 de proporción en relación a H. ¿Sí? Si estamos hablando que H mide 5 milímetros, que es una letra, vamos a decir, muy grande, si yo la multiplico por 0,06, me está dando que la diferencia que hay entre el distanciamiento de letras en el tipo de letra A y el tipo de letra B es de 0,3 milímetros, o sea, 3 décimas de milímetro. Creo que ni el trazo de la lapicera más fina es capaz de distinguirse de esa medida, ¿sí? Con lo cual para nosotros en el trabajo que vamos a hacer en esta cursada es indistinto, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta que aquí la norma lo que nos está planteando es que nosotros tengamos una idea de la proporción de la letra, no que vayamos a la décima y que lo midamos, porque si no, no tiene sentido. Un ingeniero que mide letras no sirve, ¿sí? Tenemos que ser muy prolijos, tenemos que ser muy repetitivos en cuanto a estas proporciones, pero no ponernos a medir la letra, ¿sí? El ingeniero está para otras cosas más importantes. Bien, y bueno, y después la distancia entre los renglones, que es 1,6, ¿sí? Estamos hablando de que si la letra mide 5 milímetros, 1,6 por 5 milímetros sería 8 milímetros, ¿sí? Entonces el espaciado entre renglones es de 8 milímetros. Nuevamente, esto nosotros lo vamos a tener que manejar a mano, sin medir nada, y tratando de cumplir estas proporciones lo mejor que podamos, ¿sí? Aprovecho y hago la mención, fíjense la altura de la letra mayúscula H en la tabla 1, parte de 2,5 milímetros, que es la altura de letra estándar, ¿sí? O 3,5, son las dos alturas de letra estándar más grandes, más utilizadas, ¿sí? Ya una altura de 5 milímetros es una altura muy grande de letra, ¿sí? De 7, bueno, ya se va a letras muy grandes, con lo cual aquí tenemos que tratar de trabajar probablemente entre estos tres primeros valores de letra, ¿sí? 2,5 para algunos puede llegar a ser muy chiquito, y está bien, porque por ahí tienen un trazo muy grueso en el lápiz, en lo que estén trabajando, ¿sí? 3,5 me parece que es algo más razonable, y hasta 5 podemos llegar a entenderlo. Es cierto que cuanto más grande es la letra, más fácil es escribirla y dibujarla, no escribirla, dibujarla. Con lo cual vamos a tratar de trabajar en tamaños cercanos a estos valores, ¿sí? En el parcial va a haber un ejercicio de esto, y no aquellos ejercicios que tengan letras grandes no van a ser evaluados, porque la idea es que nosotros podamos escribir con un tamaño de letra normal, con el mismo que usamos en nuestros apuntes, pero con esta letra de la norma, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a ver los ejemplos de las letras, donde aquí, vamos a checar el zoom, tenemos el ejemplo de la letra de espesor, inclinada, ¿sí? Fíjense los modelos de la letra, ¿sí? Como es cada letra. Hay mucho vicio que uno trae de sobre todo aquellos que fuimos a una escuela en bachiller normal, ¿sí? No una escuela técnica. Los que han ido a la escuela técnica por ahí esto ya lo han visto, aunque por ahí no lo utilicen y no lo hayan practicado mucho, pero esto lo tienen que haber visto. A los que fuimos a una escuela normal, todo esto no nos lo enseñó nadie, y tenemos cada uno una letra probablemente bastante distinta a esto. Personalmente mi letra es muy diferente a todo esto, pero por ejemplo hay maneras y formatos que respetar, ¿sí? Muchos utilizan una A minúscula y hacen una especie de circulito con una patita. Fíjense que la A minúscula no es ningún circulito, sino que tiene esta forma únicamente, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿sí? Con cualquier otra de las letras pueden hacer lo mismo y comprar la letra propia con esto que está aquí en la norma. Y en la figura siguiente tenemos la letra vertical, la letra estándar, ¿sí?
la más estándar de todas. Bueno, lo mismo sucede con los números, con todo, ¿sí? No, no hay necesidad de tener alguna letra muy buena con esto, pero tenemos que tratar de llegar a que sea algo entendible, a que el croquis que escribe eh, un profesional lo entienda cualquier otro profesional, ¿sí? Porque la letra sea la misma o casi la misma, ¿sí? Quienes conozcan y tengan cercano algún arquitecto, ingeniero o técnico mayor de, yo diría, 45 años, probablemente van a ver que tiene una letra muy buena y muy parecida a esta, ¿sí? Porque anteriormente esto se trabajaba mucho a mano en las escuelas técnicas, ¿sí? Y en las facultades también. Bueno, ahí termina la norma de letras. Nos vamos para la norma de formatos, la 4504, de formatos, elementos gráficos y plegado de láminas. Aquí es el único caso en el cual vamos a poder utilizar una regla. Y ahora vamos a ver específicamente para qué. Bien, bueno, habrán visto que las resmas, donde se imprimen las fotocopias, tienen formatos, tienen una indicación, una A y un 4, ¿sí? Y habla del tamaño de la hoja, ¿sí? Es una hoja A4, ¿sí? Aquí tenemos varias designaciones en la tabla 1 y vamos a irnos perdón, le estaba mostrando la tabla 2, vamos a irnos a la tabla 1, ¿sí? Que es la más importante de esto para nosotros, ¿sí? Fíjense que las medidas siempre están en milímetros, las hojas se miden en milímetros, ¿sí? Probablemente a nivel comercial puedan comercializarse en centímetros y ponerle una coma acá, pero en lo que es el dibujo técnico, las hojas siempre se hacen y se mencionan sus medidas o se compran con las unidades en milímetros. La A4 tiene una medida en horizontal de 210 milímetros y en vertical de 297. La hoja A3 son dos hojas A4 verticales unidas, de manera que la altura es de, bueno, aquí lo está poniendo como una hoja acostada, sigo horizontal. En este caso estaría vertical, tenemos 297 en horizontal y 420 en vertical. Fíjense que siempre se da esta situación a la medida que vamos creciendo en el número de la hoja, que este número pasa a valer el doble aquí, ¿sí? Y aquí vale lo mismo. Entonces este 420 sigue aquí, este 594 sigue aquí y así sucesivamente. El doble de 297 pasa a estar acá en 594, el doble de 420 pasa a estar acá en 840, 841 es lo mismo, ¿sí? Esta es la designación de hojas, de las medidas. En nuestra asignatura vamos a trabajar con la hoja A4, ¿sí? Eventualmente en aquellas piezas o croquis civiles que requieran de más espacio para mostrar algo, vamos a trabajar con una 3, pero lo habitual sería que en casa tengamos como mucho una hoja A4, ¿sí? Y quienes, bueno, tengan por ahí alguna posibilidad de tener una 3, la utilizan. No es necesario trabajar en una 3. Bien. Bueno, después hay medidas más grandes que son las que se utilizan en ingeniería para planos realmente de ingeniería. Se suelen utilizar mucho los formatos A1 y A2, son por ahí los formatos más utilizados. Nosotros vamos a estar trabajando aquí, como es una cuestión didáctica, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a trabajar en A4 y en A3. Como mucho. Bien. Nosotros en estas hojas, fíjense que aquí ya estamos viendo que hay márgenes. Pero nosotros las hojas las compramos blancas. Entonces, vamos a avanzar en la norma. Aquí tenemos, acá está, esta figura chiquitita de aquí es una de las más importantes de esta norma, por lo menos para nuestra asignatura y para esta clase en particular. Nosotros vamos a trabajar
con un margen izquierdo de 25 milímetros, lo dice aquí esta cota, un margen derecho de 10 milímetros y un margen superior e inferior de 10 milímetros, ¿sí? Fíjense que como que adentro se forma un rectángulo desfasado hacia la derecha. Y a 50 milímetros, a ver, vamos a hacer un dibujito. A 50 milímetros de esta línea, de este margen, se ubica otra línea más que es la que determina el espacio para el rótulo del plano. Ahora vamos a ver lo que es el rótulo del plano, ¿sí? De manera que ante una hoja en blanco lo que van a dibujar con regla es únicamente esto. Esta línea 25, que empieza a 10 milímetros del margen superior y termina a 10 milímetros del inferior. Esta de 175, fíjense que aquí está acotado. Y esta otra de 277, o sea, 297 menos 10 y menos 10 de aquí, ¿sí? Todo este recuadro y esta línea de rótulo la podemos hacer con regla, es más, debemos hacerla con regla, y es lo único que vamos a hacer con regla en esta asignatura, más el rótulo y las divisiones interior del rótulo que también son con regla. Ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí a ver si... Bien, ahí está. Aquí esto ya no es un contenido específico de la asignatura, pero es importante que conozcamos que los planos, en la medida en que el tamaño de la hoja va aumentándose, siempre tienen que estar doblados de manera que ocupen el lugar de un formato A4. Es decir, que entren una vez doblados en un folio A4. Ese sería el criterio principal, ¿sí? Entonces, de esta manera, con estos ejemplos del A3, del A2, del A1 y el A0, estamos viendo que lo tenemos que llevar hasta que ocupe un espacio de un A4, ¿sí? Bien. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo del plegado del A3, ¿sí? Esta es una hoja A3. Esta es la forma de plegar de una hoja 3. Dejamos el espacio de la primera parte de la 4 menos los 25 del margen, que van a pasar aquí, por eso dice 185, y hacemos un pliegue hacia adentro. Y donde están los otros 25, unimos con este pliegue que hicimos, y lo que nos queda dentro de eso lo dividimos al medio de esta manera, como muestra este esquema. Así es como se dobla una hoja 3, inclusive también una 2, en el caso de una 2 vertical. De manera que nosotros podamos perforar el margen de 25 milímetros y desplegar en una carpeta, si no es en un folio, es en una carpeta, sin tener que sacar de la carpeta el plano, ¿sí? Bueno, bueno, aquí tenemos otros ejemplos de cómo plegar una 0, cómo plegar una 1, cómo plegar una 2, una 3. Estas son la mejor manera de plegar una lámina. Bien, obviamente no, en esta materia no llegamos a trabajar con estos formatos, pero en el momento que les toque trabajar en su vida profesional, es bueno que sepan que dentro de la norma está explicado cómo hay que hacer esto. Bien, bueno, y hasta aquí llegamos con las normas. Próximamente vamos a subir el rótulo. Ah, no, aquí está, 4508. Próximamente vamos a trabajar con la norma 4508 en próximas clases, y nosotros vamos a subir un rótulo para que trabajen, ¿sí? Con esto que vimos hasta ahora pueden trabajar con la lámina 1 de la guía de trabajos práctico, con la lámina de letras, que esa no la vamos a avisar, eso es para que trabajen y ejerciten ustedes. La lámina 1 sí la vamos a avisar, y en la lámina 1 de todos los... Vamos a ir para atrás. De todos estos márgenes que yo les mostré en esta imagen, vamos a hacerlos todos, ¿sí? Los de 10, 10,
10 y 25, pero la separación del rótulo todavía no la vamos a hacer en la lámina 1. Vamos a trabajar sin rótulo en la lámina 1. Lo que sí vamos a pedir es que en la lámina pongan su nombre y el título abajo con una letra clara que diga lámina 1. Bueno, con esto finalizamos la primera clase.